A propósito del tema de las elecciones, he estado muy reflexiva, ¿saben? En estos días viendo todo el panorama político y todo lo que ha pasado y he llegado a una conclusión personal y es que nosotros parece que viviéramos en dos países. Yo le veo en las redes sociales amigos, conocidos, personas y yo veo que es como si vivieran en dos mundos distintos, ¿no? Porque tengo conocidos y amigos de cualquier orilla política, no hay una preferencia, tengo de todas. Y me sorprende demasiado ver eso porque lo que noto es que parecen dos Colombias, ¿no? Como la Colombia que ve una orilla y la Colombia que ve otra orilla. Y eso me puso a pensar mucho en el pensamiento crítico y a pensar mucho en el sesgo de confirmación, que si algunos no saben qué es cómo yo a través del estar de acuerdo con algo, al final busco las comprensiones y los argumentos que me ratifican en esa posición, dificultándome ver la posición de los demás cuando no es afín a la mía. Y desde ese punto de vista siento que hay un sesgo de confirmación muy fuerte, en donde yo miraba y yo quedaba aterrada porque siento que los indicadores económicos que ven unas personas son muy diferentes a los indicadores económicos que ven otros, pues al final los indicadores son los indicadores. O por ejemplo la lucha de clases, ¿no? Como esto de que los que eligen a unos prefieren los ricos o si son ricos y los que eligen otros están con los pobres. Y todo ese tipo de lugares nos ubican básicamente en una polarización muy marcada en la que no puedo ir más allá del relato y de la ideología a la que yo me afilio. La invitación es que vayamos un poquito más allá de eso porque la verdad es que los políticos, por lo menos en Colombia, yo no sé en otros lugares, están situados en una posición donde no les importa mucho la gente, no les importa mucho el pueblo, les interesa mucho el poder. Y yo sé que mucha gente me puede tildar de que eso no es así, que sí, es que son discursos. Pero si nosotros analizamos la realidad de Colombia, Colombia estructuralmente está atravesada por un sistema tan corrupto que es muy difícil que una persona de buenas intenciones o de intenciones inocuas llegue al poder. Es muy difícil. De hecho, yo conozco a algunos políticos, alguno por ahí me estará viendo, de los cuales doy fe de su intención, de su inocuidad y no la tienen fácil. Es muy difícil que abracen ciertos cargos, precisamente porque el sistema está tan dañado internamente que para poder estar en el juego, para poder llegar al poder, tú tienes que hacer parte de eso, de alguna manera. Tienes que taparte los ojos para ciertas cosas, conversar con gente que no es éticamente la mejor, recibir dinero, o sea, son muchas cosas que van más allá, entonces no romanticemos a los políticos, por lo menos en este caso no los romanticemos porque de ningún lado ni del otro. Y algún maestro me enseñó que hay gente que tiene intenciones que no son muy buenas y terminan haciendo cosas buenas por la gente, y hay gente que tiene intenciones no tan benévolas y termina haciendo cosas buenas, porque al final no depende tanto de la intención, sino de todo lo que está mediado en ese movimiento, es decir, si ese poder, esa adquisición a ciertas cosas hace que favorezca a ciertos sectores o a otros, pues bueno, está bien, pero puede ser que no los beneficie y tampoco importa. Entonces es una invitación como a salirnos un poco de ese lugar y situarnos en un lugar más de observación, a elegir con una conciencia diferente, a que maduremos nuestra adolescencia política, a que maduremos esas pasiones tan fuertes que tenemos sobre ciertas cosas y que tratamos cada vez de elegir desde una mirada más crítica, desde una mirada donde intentemos salirnos de ese lugar, porque yo sé que todos queremos el bien común y eso es cierto, pero a veces esos sesgos de confirmación y esas miradas no permiten que eso suceda. Por otro lado, también me han estado preguntando sobre las predicciones que hizo uno de mis maestros, que es Daniel Daza, y en esas predicciones él
dijo que iba a ganar un candidato y no ganó. Entonces, algunas personas me decían que yo qué pensaba, yo que era una de sus estudiantes, todavía soy estudiante de él. Y yo lo que les puedo decir al respecto es que lo primero es que él cometió un error, se equivocó efectivamente. Y esa equivocación obedece a 3 razones específicas que he estado estudiando también con otro maestro. Y es, primero, que la astrología que se aplica a las cartas personales es diferente a la astrología de los países, eso se llama astrología mundana, y es un conocimiento muy amplio, es una rama de especialización, como un médico se especializa en cardiología, o sea, cada rama tiene su especificidad y sus técnicas. Y en la astrología mundana hay otros criterios, y aparte de eso, también Colombia tiene 3 posibles cartas astrales, 3 nacimientos, o el 20 de julio, y otros autores nombran que el 21 y otros que el 7 de agosto, que fue la batalla de Boyacá. Desde ahí, el astrólogo que hace una interpretación, pues tendrá que argumentar bien desde dónde la hace, y de ahí nace su error. Si quieren y les gusta, podríamos ampliar un poco más el detalle sobre eso, lo poco que he aprendido y que he notado, pero él cometió un error a la hora de hacer una lectura, pero eso no quita que sea un buen astrólogo. Él es un muy buen astrólogo. Yo lo que pienso es que de todas maneras nosotros tenemos que entender que todos tenemos humanidad y que nos podemos equivocar, y que el hecho de ser público y de ser visible no exonera también errores, más allá de qué estaban mezclados en esos errores o qué otros intereses habían. Y yo creo que es muy valiente uno salir al público y afirmar cosas y decir cosas, enseñar, y pues el equivocarse también hace parte del camino. Y finalmente esto va para las personas que también quieren hacer contenido y que quieren contarle al mundo sus cosas, y es, a veces no podemos salvaguardar que no nos equivoquemos, eso puede pasar y eso hace parte de la humanidad. La invitación es a atrevernos a hacer las cosas, siempre tratando de hacerlas con el mayor rigor posible, con el mayor estudio posible, con la ética posible desde la rama en la que uno se mueva, pero siempre atreverse a moverse, porque al final hay muchas cosas bacanas por compartirle al mundo que tú y cualquier otra persona y yo podemos compartir, así nos equivoquemos. Y desde ahí también la capacidad de tener pensamiento crítico para reconocer los errores, para mejorar y para avanzar y para seguir adelante. Creo que esa es la ética del sujeto también, no la búsqueda de una perfección, sino la capacidad de verse, reinventarse, comprenderse y estar en mejora continua. Entonces, bueno, un abrazo, un saludo a todos. Chao, chao.